Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos Claro, segunda temporada. Hoy es un programa especial porque Hablemos Claro cumple un año al aire por la señal de UTV, Canal 6 de Cable Perú. ¡Fuertes los aplausos! Así es. Así que este primer aniversario tenemos que celebrarlo a lo grande, como tiene que ser, pero eso será más adelante, así que no te puedes perder el programa de hoy. Ahora nos vamos 11 años atrás, porque el pasado 15 de agosto del año 2007 sucedió un hecho lamentable en nuestro país. Un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter arrasó con la ciudad de Pisco. Y esto ocurrió a las 6:40 de la noche y el epicentro fue a 40 kilómetros al oeste de esta ciudad. El número de muertos llegó a 597 personas y 1.289 resultaron heridas. Los inmuebles afectados y totalmente dañados llegaron a 91.240 y el número de damnificados superó los 400.000. Por otro lado, monumentos históricos como la Reserva Nacional de Paracas y la Iglesia del Señor de Luren, pues registraron muchos daños en su infraestructura. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil, más conocido como INDECI, el terremoto de Pisco afectó a 5 regiones: Ica, Lima, Ayacucho, Huancavelica, Junín, además de la provincia constitucional del Callao. Es por eso que el día de hoy, aquí en Hablemos Claro, después de recordar este lamentable acontecimiento en nuestro país, te vamos a presentar cuáles son las medidas necesarias de seguridad para que tú puedas actuar correctamente ante un sismo. Vamos a ver a continuación un informe acerca de este tema. Adelante. El 15 de agosto del año 2007, la ciudad de Pisco fue el epicentro de un terremoto de 7.9 grados de magnitud en la escala de Richter, siendo uno de los movimientos telúricos más violentos ocurridos en los últimos años en el Perú. Te desubicabas por completo porque era tan fuerte el remesón y sentías que la tierra se partía y tú no sabías, yo en mi caso, estaba parada en mi casa y no sabía dónde estaba. Cómo gritaban, cómo lloraban, pedían auxilio. Tantas voces que la gente sin dirección, sin nada, otros que se caían y ya todo se iba derrumbando. Luego cuando ya algo fue calmando poco a poco, ¿no? Salí, yo no sabía ni para qué salí. Peor porque tú ves todo tirado, todo escombros de repente, y lo que ves es muertos y sangre. No quisiera que ni a mi peor enemigo le pasara eso, lo que yo he vivido. Fue bien triste y doloroso lo que hemos pasado, pero todavía tenemos, como es el recuerdo, ¿no? Que ahora se acerca nuevamente, que es el 15 de agosto, otro año más que volvemos a recordar las cosas que nos ha pasado, lo que hemos vivido los pisqueños, ¿no? El sismo dejó 596 muertos, casi 2.500 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431.000 personas resultaron afectadas. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil, el terremoto de Pisco dejó daños en 5 regiones: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca. La magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños a la infraestructura que proporciona los servicios básicos a la población, tales como agua, saneamiento, educación, salud y comunicaciones. Tras el terremoto principal, un centenar de réplicas sucedieron el mismo día 15 de agosto, muchas de las cuales alcanzaron magnitudes entre los 5 y 6 grados en la escala de Richter. Por ello, el gobierno tomó la medida de repartir mochilas de emergencia en las zonas más afectadas, con el fin de garantizar la supervivencia de las personas. Hasta la fecha aún hay personas que buscan familiares desaparecidos y que piden ayuda al gobierno para poder reconstruir sus casas. Es muy importante que con la experiencia de nuestro país con terremotos anteriores, usted prevenga en su hogar medidas de seguridad básicas como tener lista mochilas de emergencia, directorio familiar y establecer los puntos de seguridad dentro de su casa.
En esta nota hemos podido recordar este lamentable suceso, ¿no? Este terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter que arrasó con Pisco, ubicado en la región Ica. Algo importante que resaltar es que luego de este terremoto los servicios de luz, agua y telefonía colapsaron. INDECI elaboró una lista de recomendaciones y también de medidas de seguridad que todos los ciudadanos debemos de conocer para poder actuar ante algún posible sismo. Vamos a comentar algunas de ellas. En primer lugar, todos debemos de mantener la calma y evitar las situaciones de pánico. Luego, lo más importante es poder, identificar cuáles son estos lugares que están más seguros dentro del lugar donde uno se encuentra, además de las rutas de evacuación para los puntos de reunión que han sido establecidos por INDECI. Y algo muy importante es que todos debemos de tener nuestra mochila de emergencia. Esta debe contener, por ejemplo, agua embotellada, abrigo, ¿no? Ropa de abrigo, también una radio a pilas, un botiquín de primeros auxilios, entre otras cosas más que vamos a aprender más adelante. Y sobre todo, no debemos de realizar llamadas y utilizar mensajes de texto, mensajes de voz o internet. Así que después del corte vamos a estar con un invitado que nos va a poder hablar acerca de cuáles son las medidas necesarias de seguridad para que todos sepamos actuar correctamente de manera segura ante un sismo. Los peruanos estamos preparados para un sismo, para un terremoto. ¿Sabes lo que debe de llevar una mochila de emergencia? Todo eso y mucho más vamos a resolver tus dudas después del corte. No se olviden de nuestras redes sociales, nos ubican en Facebook como Cable Perú, también como UTV Oficial. Suscríbase también a nuestro canal en YouTube, nos ubican como UTV Oficial. Tenemos muchas novedades para todos ustedes, así que ya lo saben. Nos vamos ahora sí a un corte y regresamos con más aquí en Hablemos Claro. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y el día de hoy les vamos a presentar cuáles son las medidas necesarias de seguridad para que todos podamos actuar ante un sismo. Para esto me encuentro con Juan Velasco, él es director de voluntariado en Techo Perú. Buenas noches, bienvenido a Hablemos Claro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre el terremoto, el último más fuerte se podría decir, ¿no? De 7.9 grados en la escala de Richter que arrasó con Pisco, ¿no? Casi 600 muertos, superamos los 400.000 damnificados. ¿Qué podemos comentar al respecto? Mira, nosotros en la experiencia que tuvimos en ese entonces, la organización que represento se llamaba Un Techo para mi País. Y de hecho fuimos la única organización de la sociedad civil, de jóvenes voluntarios y voluntarias, que llegó a la zona cero, a la zona más afectada en los primeros 14 días después de la tragedia, junto con la Cruz Roja. De hecho, en la primera mitad de mes pudimos movilizar a 200 voluntarios y voluntarias y construir al final de los 2 primeros meses de la tragedia aproximadamente más de 1000 viviendas de emergencia. Qué bueno, más de 1000 viviendas de emergencia, importante eso, ¿no? Pero igual hasta el día de hoy hay algunas personas que todavía no han podido tener sus viviendas o algunos lugares, ¿no? El Estado todavía no llegó a ellos y han pasado ya 11 años, ¿verdad? Sí, de hecho, años después pudimos visitar la zona, vimos que no había habido mucha acción después de lo que pasó y creo que igual es algo muy presente en lo que es el Perú. Entonces, por un lado, hay una importante falta de conciencia ciudadana en cultura de prevención y por el otro también tenemos un Estado que, si bien tiene una respuesta inmediata ante las emergencias, como también lo vimos el año pasado, al mediano o a largo plazo no invierte en soluciones definitivas para las personas afectadas. Hasta ahora, tanto en Pisco como el año pasado, con lo que pasó con las inundaciones, no hay soluciones definitivas y hay muchas personas damnificadas o afectadas que están sin vivienda o sin servicios básicos que consideramos en Un Techo para mi País y en Techo Perú como derechos básicos de todas las personas. Así es, has mencionado 2 problemas importantes, ¿no? Y podemos hablar sobre el primero para ya ir un poco informando a las personas sobre esta cultura de prevención que es tan importante. Uno de los mitos es que las personas consideran que si tenemos varios sismos, entonces no va a ocurrir un terremoto. ¿Esto es verdad o no? No, de hecho no.
Se piensa muchas veces que si hay muchos sismos se está sacando energía del suelo y por lo tanto la probabilidad de un terremoto es menor. Sin embargo, los estudios más recientes comprueban que en realidad un terremoto puede incluso estar en condiciones donde ya hay muchos sismos frecuentes. Un terremoto es algo que lo único que nos puede preparar para él es cultura de prevención, cultura ciudadana también y una respuesta ante el Estado que pase más allá de las 2 o 3 primeras semanas de la tragedia. Necesitamos ciudades resilientes, ciudades que estén mejor planificadas y parte de una planificación de una ciudad responsable es también cómo responder ante este tipo de terremotos. A veces mencionamos que el terremoto o la tragedia surge por un desastre natural, cuando en realidad los terremotos son fenómenos perfectamente naturales. Lo que pasa, la tragedia y el desastre real surge por las personas, por ciudadanos y por autoridades que no han planificado la ciudad y que no tienen nada pensado cuando este tipo de cosas suceden. Si viéramos un poco hacia atrás en nuestra experiencia, realmente a lo que nos enfrentamos no es algo distinto a lo que se enfrentan otros países de la región, que cuando sucede realmente no están afectados como el nuestro. Bien, y también expliquémosles a las personas que nuestro país es una zona telúrica, ¿así se dice? ¿Sí? Que siempre estamos predispuestos a poder tener o vivir sismos, terremotos. Sí, de hecho en el Perú es doblemente importante tener esta cultura, ¿no? En cualquier momento puede suceder, va a pasar de todas maneras, es cuestión de que pase o tarde o temprano, pero hay que pensar que ya va a suceder nuevamente en igual o mayor magnitud y tenemos que estar preparados para eso y sobre todo tenemos que pensar en las personas que están en situación más vulnerable, que normalmente son niños, mujeres embarazadas, pero también tenemos que enfocarnos en la zona donde viven. Y actualmente nosotros trabajamos en asentamientos humanos que ante ese tipo de emergencias son también las zonas más afectadas y más vulnerables porque no tienen ninguna presencia estatal ni infraestructura adecuada o resiliente ante este tipo de casos. ¿Podemos decir que en nuestro país, es decir, todos los ciudadanos estamos preparados para un sismo o un terremoto hoy en día? En absoluto. Yo creo que en la mayor parte del país o no se considera una prioridad. El tema de las ciudades, la planificación ciudadana no es una prioridad, no es algo que se toque en medios. Es uno de los pocos medios que veo que se interesa por esos temas, sinceramente. No es algo que se toque en los colegios tampoco, salvo por obligación, o en las empresas por iniciativa propia. Y por último, no es algo que se toque al hablar de asentamientos humanos, que son temas importantísimos, son las poblaciones que serían más afectadas ante desastres naturales de este tipo, y no se comentan soluciones para ellos, que son más de miles de personas que están viviendo en zonas costeras como Piura, Trujillo o Lima incluso. Qué increíble, ¿verdad? Porque hace 11 años tuvimos este terremoto y no aprendimos de esto, ¿no? Por más de, claro, ocurrió en Pisco, pero acá en Lima también tuvimos daños, ¿no? Entonces, y en otras regiones también. Increíble eso y sobre todo también porque, por ejemplo, hay simulacros y la gente se lo toma a la broma o no cumple o no está atento a las reglas, a las recomendaciones de seguridad, ¿verdad? Sí, en realidad creo que el Perú necesita pensar mucho más en temas de ciudades, en temas de la planificación ciudadana, en temas de qué hacer ante casos de emergencia, en temas de cómo se planifican nuestros barrios, incluso si lo vamos en lo más micro, nuestros barrios, nuestras urbanizaciones ante ese tipo de desastres, y son temas que de nuevo no se tocan. Perfecto, Juan. Nosotros nos vamos a ir a un corte ahora, pero antes quiero agradecer a quien me maquilla y me peina en todos los programas, gracias a Outlook Salón y Spa. Son especialistas en la belleza para todo tipo de eventos, novias, para las reuniones, quinceañeros, también para todos los chicos que quieren hacer nuevos looks. Ya lo saben, pueden comunicarse a los teléfonos 468-7368, también al 758-6923 y al 97538-1489. Ellos se encuentran en Los Olivos en Huacayán 4801. Gracias Outlook Salud y Spa por formar parte de Hablemos Claro. Ahora nos vamos a ir a un corte, como ya lo anuncié, pero no se puede mover de este programa porque al regresar vamos a hablar sobre qué es lo que debemos tener en una mochila de emergencia y, por supuesto, todas las medidas de seguridad para poder actuar ante un sismo. Regresamos aquí en Hablemos Claro.
Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro. El día de hoy estamos tocando un tema muy importante. Es acerca de la seguridad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar ante un sismo? Me encuentro con Juan y ahora, pues, ustedes pueden ver nuestra mesa. Tenemos algunos objetos acerca de la mochila de emergencia. ¿Qué es lo que debe llevar esta mochila? ¿Ustedes saben? Hablemos Claro salió a las calles a preguntar a las personas si saben o no acerca de este tema. Así que vamos a verlo. Tras el terremoto ocurrido el 15 de agosto del 2007 en nuestro país, el gobierno y medios de comunicación pusieron énfasis en promover campañas de prevención y concientización, por lo que la mochila de emergencia se convirtió en un factor muy importante para estar preparados frente a cualquier desastre natural. Por eso Hablemos Claro salió a las calles para saber si las personas cuentan con una mochila de emergencia. Me imagino que debe contener objetos de alcohol, ¿no? Algodón. ¿Qué otra cosa más? Nada. Gasa. Atunes, bebidas. ¿Y saben en qué parte de la casa debe estar ubicada esta mochila? Acceso para salir. Acceso para poder agarrar, coger y salir. Agua. Después linterna. Primeros auxilios como son alcohol, gasa y alimentos que no se malogran, ¿no? ¿Y saben en qué parte de la casa debe estar ubicada? Bueno, en la parte hay un lugar contra sismo, ¿no? Hay la columna más segura que está cerca a la puerta, ¿no? Tiene que contener agua, ¿cómo se llama? Atún, conservas, abrigo, o sea, una frazada. ¿Y saben en qué parte de la casa debe estar ubicada la mochila? En un sitio donde uno pueda rápido encontrarla, o sea, casi a la entrada de la puerta o un costadito de la puerta más o menos. Conservas que podría ser, no sé, atún, galleta, agua, bebida de agua, inclusive también puede ser yogur, y los materiales de primera necesidad que pueden ser curitas, alcohol, agua oxigenada, bueno, la tijera para cortar gasas, ¿cómo se llama? Algodón. Debe tener linterna, baterías, una radio, un botiquín de emergencia, nada más, y alimentos no perecibles. ¿Y sabes en qué parte de la casa debe estar ubicada la mochila? Cerca de la puerta. Algodón, alcohol, gasa, esparadrapo, mochila de claro, comprende todo eso, ¿no? Linterna y también alimentos que no son perecibles, ¿verdad? ¿Y sabe en qué parte de la casa debe estar ubicada la mochila? A la entrada de la puerta, ahí debe estar, lo más cercano a la salida de nuestra casa. Lo básico, pienso yo, no sé, alimentos como galletas, así no perecibles, y un kit de primeros auxilios. ¿Y sabes en qué parte de la casa debe estar ubicado? Pienso que una zona más accesible como la puerta para poder de tal manera que ante una emergencia poder cogerlo y salir de una manera adecuada, rápido, sin demorarse. Como hemos observado, nuestros encuestados tienen noción de los objetos que debe contener una mochila de emergencia, pero si usted aún no lo sabe, esté atento porque en Hablemos Claro se lo contaremos. En esta nota, Juan, hemos visto que la mayoría de las personas sí saben, no tiene información acerca de qué es lo que debe de llevar una mochila de emergencia y también en dónde se debe de ubicar. Pero, ¿por qué no lo explicamos mejor para todas las personas que todavía no lo tienen muy claro? A ver, ¿qué te parece si empezamos con... Acá tenemos unas botellas con agua, ¿verdad? ¿Eso tiene que llevar la mochila de emergencia? Sí, de todas maneras, se cree que normalmente igual la mochila debe ser pesada y eso es algo que debemos cambiar totalmente. Las mochilas tienen que ser ligeras y si bien es importante contar con objetos no perecibles, con alimentos no perecibles y con agua, tienen que ser lo más ligeros posibles para no hacer más pesada la mochila. Entonces, atún siempre es una opción básica, tal vez algunos panes también, y agua sobre todo en este tipo de botellas, o yo incluso recomendaría también en recipientes que no se puedan chancar tanto, tal vez en botellas o tomatodos de otro material, también para guardar en la mochila.
Perfecto, entonces alimentos no perecibles como el atún, que no sean tan pesados, también en tomatodos el agua. Ahora acá también en nuestra mesa tenemos pues algunas prendas para abrigarse, es muy importante esto. Sí, de nuevo, depende del material para que no sean muy pesadas, pero sí recomendaría de todas maneras llevar prendas que puedan abrigar. Sobre todo está comprobado que ante este tipo de fenómenos los primeros días post un movimiento telúrico fuerte, de hecho las temperaturas tienden a decrecer. Así que es importante poder abrigarnos con este tipo de materiales, chompas, lana, gorros, guantes, incluso porque tal vez sea lo único que usemos por un buen tiempo, si es que, ojalá que no, pero si es que el terremoto es bastante fuerte. Entonces hay que recalcar esto, ¿verdad? Juan ha mencionado prendas para abrigarse, como por ejemplo, acá tenemos un gorro, también tenemos acá una chompita, bien importante, también guantes, ¿no? Y pantalón, pues, ¿no? Con zapatillas, que sí. lo usual, ¿verdad? Sí, esto ya debería estar listo. De hecho, zapatillas, si es que se puede, en la medida de lo posible, si es que no está sobrecargando la mochila, porque finalmente, digamos, la mochila tiene que ser algo que puedas mover de un lado a otro fácilmente y que no te requiera esfuerzo. Perfecto. Ahora continuamos. Tenemos aquí una linterna. ¿Es necesaria la linterna, sí? Sí, de hecho, normalmente cuando pasan movimientos telúricos fuertes, las conexiones o la electricidad deja de funcionar. Es importante contar con linternas bien cargadas, sobre todo. Bien cargadas, o llevar un par de baterías extra, o linternas que funcionen sobre todo a base de pilas o baterías, no a base de cargadores. De nuevo, las conexiones eléctricas van a ser muy limitadas y tienen que ser sobre todo de un buen voltaje para que puedan durar lo suficiente. Perfecto. Ahora continuamos con el botiquín, ¿no? Un botiquín de primeros auxilios. Bien importante, a ver, lo voy a levantar mientras me vas explicando qué es lo que debe tener nuestro botiquín. Bueno, el botiquín es básico, debe contar siempre con alcohol y agua oxigenada. Recordemos que la diferencia depende en el tipo de heridas. Si son heridas un poco más abiertas se recomienda agua oxigenada, si son heridas ya cerradas, alcohol para poder limpiarlas. El algodón también es algo básico, algunas pastillas, sobre todo pastillas necesarias para el tratamiento de algún familiar que esté presente en la casa. Algunos abuelitos a veces o papás ya tienen pastillas que sí o sí deben tomar. Es muy importante ponerlas ahí por su tratamiento, pero también algún tipo de pastillas básicas como antiinflamatorios o contra el dolor de cabeza, que son algunas de las contusiones que pueden suceder ante un movimiento sísmico. Eso es algo que siempre tiene que estar en el hogar, ¿verdad? Lo que mencionas. Exacto. Sí, es importante también llevar aspirinas, por ejemplo, porque recordemos que mucha gente puede entrar en shock o puede tener también problemas del corazón en el post de un terremoto, ¿no? Bien, continuamos. Acá tenemos una radio a pilas, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto? Sí, la radio es probablemente el medio de comunicación más seguro después de un sismo o de una tragedia como esa. Así que tener una radio de nuevo a pilas, que no sea batería porque no va a haber electricidad, es fundamental para mantenerse comunicado. Entonces siempre hay que tener esto aquí, no se olviden. Ahora también tenemos bolsas plásticas. ¿Por qué es importante llevar bolsas plásticas en la mochila de emergencia? De hecho, funciona de dos maneras, ¿no? Normalmente, ante este tipo de situaciones, las bolsas plásticas nos pueden servir mucho por temas de higiene, es decir, probablemente tendremos que vivir en condiciones donde necesitemos usar bolsas plásticas para gestión de residuos o para poder incluso poder ir al baño en condiciones muy precarias si es que la emergencia lo demanda. Pero también nos sirve como una manera de guantes para poder lidiar con objetos que puedan haber sido afectados durante la tragedia y que no sea muy seguro tocar directamente. Bien, entonces bolsas plásticas, una bolsita acá como esta, suficiente para poder ponerla en la mochila de emergencia. Ahora también vemos aquí en nuestra mesa, bueno, un jabón, un cepillo de dientes, nuestra pasta dental, ¿no? Importante para nuestra higiene. Sí, los objetos básicos de aseo son importantes también mantener. Recomendaría en todo caso igual usar la menor cantidad posible, algo básico como lo que muestran. Jabón, una pasta dental y un cepillo creo que es lo básico, tal vez una toalla también para poder sobre todo sobrevivir sabiendo que probablemente sean las únicas cosas con las que contemos durante las semanas post-terremoto. Perfecto, ahora acá también tenemos una cuchilla, una navaja, ¿no? También es importante.
Sí, es un poco difícil conseguir, pero realmente es importante para la mochila. Es un material indispensable, un objeto indispensable para poder sobrevivir en caso no contemos con herramientas, ¿no? En este caso podemos utilizarla como cuchara, como tenedor, pero también como abrelatas, como cuchillo, como distintos objetos que nos pueden servir para una situación de emergencia. Perfecto. Ahora, algo también importante cuando hablamos del abrigo es una mantita, ¿no? También, para poder abrigarnos. Sí, de nuevo entender que no vamos a tener mucha ropa con que cambiarnos, las temperaturas suelen decrecer, probablemente el terremoto nos coja en una situación donde no estemos completamente abrigados y la mochila debe contar con mantas o con material en general abrigador para poder sobrevivir. ¿Esta mochila es por persona o por familia? Lo recomendable es que sea por familia. Por familia, perfecto, entonces. Muy bien, yo te agradezco por haber estado el día de hoy aquí, Juan. ¿Qué nos puedes concluir? ¿Qué puedes recomendarle a las personas que te están viendo aquí en Hablemos Claro? Sí, yo creo que en general, y es posición también de Techo Perú y de Un Techo para mi País, las ciudades donde vivimos deben ser mejor planificadas. Decir que un terremoto es un desastre es solo contar la mitad de la historia. El desastre lo hacemos las personas y sobre todo las autoridades al no planificar correctamente qué hacer ante este tipo de emergencias. Los terremotos, los sismos que van a seguir sucediendo son solo fenómenos naturales y depende de nosotros, de nuestras autoridades y de nosotros mismos con una cultura de prevención como la que hemos mostrado, disminuir su impacto en la medida de lo posible. No es extraño, ha sucedido antes, la mayoría de países en la región que viven por lo mismo no tienen la cantidad de bajas que nosotros tenemos cuando sucede esto y nunca podemos olvidar que hay personas que incluso están en mayor situación de vulnerabilidad ante este tipo de cosas, que nuestra experiencia nos dicta que sobre todo son las personas que aún viven en asentamientos humanos sin agua, luz y desagüe. Es decir, tenemos que considerar también a la pobreza y a las personas viviendo en asentamientos humanos como personas que día a día viven en emergencias. Tanto las de Pisco, con la experiencia que tuvimos trabajando en el sur, como las del año pasado afectadas por las inundaciones y las que actualmente siguen viviendo en estas condiciones. Así es, Juan, hay que aprender de nuestra historia, es bien importante eso. ¿Dónde te podemos ubicar si alguna persona quiere mayor información? Sí, yo los y las invitamos a ser voluntarios de Techo Perú. Es cuestión de que nos sigan en Facebook como Techo Perú. A veces nos confunden con Techo Propio, que es de hecho una organización del Estado. Nosotros somos Techo Perú, una organización de voluntariado, y cualquier persona que quiera dar su tiempo a una causa mayor, a trabajar con las personas que precisamente serían más afectadas en este tipo de situaciones, pueden sumarse como voluntarios en Facebook. Perfecto, ya lo saben. Muchas gracias, Juan, nuevamente. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero no se muevan porque regresamos con la celebración del primer aniversario de Hablemos Claro. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, en nuestro último bloque, y llegó el momento de celebrar nuestro primer aniversario porque Hablemos Claro cumple un año al aire por la señal de UTV, Canal 6 de Cable Perú. ¡Fuerte las palmas! Vamos a ver a continuación una nota acerca de este tema y luego la comentamos. Adelante. Un 15 de agosto del año 2017, Hablemos Claro salió al aire por primera vez, conducido por Giancarla Saavedra, presentando un formato novedoso de debates, en el cual se tocaban temas de coyuntura y agenda nacional. ¿Cómo no recordar nuestros dos programas más candentes en el que se puso sobre la mesa la unión civil homosexual y la legalización de la marihuana, donde nuestros invitados defendieron sus posturas fielmente? Tengo una encuesta acá de Perú 21 que señala que el 82% de peruanos no conciben o no aceptan el matrimonio igualitario homosexual. Yo tengo una pregunta porque Ángela ha mencionado la palabra privilegio, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿tú te puedes casar con un hombre? Sí. ¿Tú te puedes casar con una mujer? Así es. Bueno, entonces, ¿quién tiene el privilegio con respecto a quién? Yo no me puedo casar con mi pareja ni hacer una familia, entonces a mí me parece clarísimo que acá los privilegios corresponden a otro grupo, ¿no? Dentro de la marihuana no es nada adictivo y sirve para tratamientos, que está comprobado a nivel internacional. Claro, entonces no sería marihuana, sería un remedio subsecuente de... Claro, pero en ese caso sí. Pero no estamos hablando del remedio, estamos hablando de la marihuana. Este tipo de formato fue llevado hasta diciembre del año pasado, donde se decidió darle un giro total al programa. Hablemos Claro seguía siendo conducido por Giancarla Saavedra, pero esta vez serían las entrevistas candentes las protagonistas de su programa informativo.
Mañana 15 de agosto, su programa preferido de las noches cumple 1 año al aire. Un año en el cual esperamos haberlo informado, entretenido y educado. En esta nota hemos podido recordar un poco los inicios de Hablemos Claro. Hemos visto que los programas han ido evolucionando, mejorando y yo quiero agradecer a algunas personas por eso. En primer lugar, al gerente general, al señor Luis Romero, también al productor general de UTV, al señor Rommel Alba, por darme la oportunidad de estar aquí frente a sus pantallas. Y también quiero agradecer a mi maravilloso equipo de producción, a las personas que ya no están y a las personas que se han incorporado. Gracias a María, a Luis, a Stephanie, a Tania, por supuesto a los camarógrafos, a Alfredo, a Walter, a John, que también nos ha apoyado, a Aníbal y a nuestros editores, ¿no? A Edgar, también a Jeffrey. Pero nosotros no podríamos realizar un buen trabajo si no tenemos a una excelente cabeza, una cabeza con liderazgo. Así que yo quiero agradecer de todo corazón a mi productora estrella, Lismeira del Carpio. Gracias, Lismeira, por tu dedicación y por todo tu trabajo, porque de verdad sin eso, pues Hablemos Claro, no podría pues salir al aire. Así que fuerte las palmas. Llegó el momento, voy a encender la velita. Pero antes, por supuesto, tengo que agradecer estos hermosos obsequios. Gracias a esta tortita, han visto acá con nuestra decoración de Hablemos Claro con el logo. Quiero agradecer por esto a Dulces Momentos. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como dulces.momentos.cakes, es decir, caques, @gmail.com, y también su número es 962-231-601. Y también han visto esos deliciosos bocaditos que en un momento más vamos a compartir con toda la producción de Hablemos Claro. Quiero agradecer por esto a Tortas y Postres Blanquita. Su número es 9949-60394. Tiene todo tipo de tortas, postres y bocaditos para toda ocasión. Los ubican en Santa Luzmila Comas, a la altura del Seguro Marino Molina. Muchas gracias por estos hermosos obsequios. Así que bueno, voy a encender la velita. ¡Ay, ya salió! Y bueno, feliz aniversario pues para toda la familia de Hablemos Claro y que sean muchos años más. ¡Bravo! ¡No paga! ¡Muy bien! Bien, así despedimos el programa. Muchísimas gracias por siempre estar ahí, por celebrar con nosotros este primer aniversario. No se olviden de nuestras redes sociales, nos ubican en Facebook como Cable Perú, también como UTV Oficial, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, nos ubican como UTV Oficial también. Tenemos muchas novedades para todos ustedes.